tardes, señoras y señores. En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida y... Se oye mal. Ahora se oye mejor. ¿Ahora? Bueno. Pues decía que buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida y agradecerles mucho su asistencia aquí a este foro de la región que se celebra hoy en este salón de actos del edificio polivalente del campus de la Universidad de Politécnico, del campus de la Universidad de Orense. Hoy vamos a hablar de uno de los temas de más candente actualidad, el llamado desafío independentista planteado por una parte de las fuerzas políticas catalanas. Esta corriente separatista ha dado lugar a una serie de movimientos, no solo políticos, sino fundamentalmente sociales, que han reaccionado de una u otra forma en contra del independentismo que ha dividido a la sociedad catalana. Quizá el más famoso y llamativo de todos esos movimientos es el protagonizado por nuestro invitado de hoy, el periodista Jaume Vives, que creó su más que conocida resistencia catalana, del que nos hablará hoy, espero. Jaume es catalán, católico, es millennial, nació casi con los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Estudió periodismo y es, además de activista, un tipo bastante activo. Fundó en 2011 un periódico digital, El Prisma, que por cierto está un poco abandonado, Jaume. Ha publicado algunos ensayos sobre la realidad marginal y la pobreza, basados en su propia experiencia de convivencia con esas personas. Ha escrito sobre la persecución de los cristianos sirios refugiados en Líbano después de un intenso viaje a ese país, y ha producido un documental sobre los cristianos perseguidos en Irak, contando también de primera mano la realidad de ese colectivo en el Kurdistán iraquí. Sobre todas estas cuestiones imparte conferencias y participa en mesas redondas y congresos, no solo en España, sino también en otros lugares, sobre todo en Oriente Medio. Pero sin duda la actividad por la que es conocido es su original forma de enfrentarse a las caceroladas independentistas en su barrio barcelonés. Ha puesto de moda a Manolo Escobar en las noches de Sarriá, ha difundido entre sus vecinos el himno de la Guardia Civil y ha promovido diversos referéndums en su balcón, desde donde ha saltado a la fama de los medios de comunicación. Pero su discurso no es solo una performance más o menos divertida, sino que tiene mucho más calado, como comprobaremos de inmediato después de escuchar todo lo que nos va a contar en este foro de la región. Muchas gracias por estar aquí, Jaume, y cuando quieras. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, gracias por invitarme. Me gustaría estar aquí de pie, pero porque me pongo nervioso, porque soy muy nervioso y sentado pues empiezo a inquietarme, pero tengo la espalda destrozada, entonces no me puedo casi ni mover, así que voy a estar sentado. Os pido disculpas. Pues bueno, mi nombre es Jaume, vengo de Barcelona. Ahora me he hecho famoso por hacer el garrulo desde un balcón con unos altavoces, cantar, gritar y hacer discursos. Pero antes de eso pues he hecho cosas que considero que son un poco más serias, ¿no? Como lo que comentaba del tema de la pobreza ya desde el colegio y luego la universidad, y luego todo el tema de la persecución a los cristianos en Siria y en Irak. Y desde hace pues 2 meses pues la resistencia catalana desde un balcón de la calle Balmes, que es lo que la gente pues le atrae, le gusta y lo que se ha hecho famoso, aunque a mí me gusta más lo otro. Entonces, mi tema no es hacer charlas sobre esto, entonces lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda, mi tema es el otro, entonces si en algún momento alguno me quiere insultar, pues que se sienta libre de hacerlo, si alguien quiere aplaudir o hacer una pregunta, también que se sienta libre de hacerlo. Entonces, antes de empezar, ha habido una respuesta muy positiva por lo que respecta a la resistencia, ¿no? A la gente le ha gustado mucho. Os tengo que decir que no todos son rosas. Yo creo que desde que formo parte de la resistencia alguien me ha echado un mal de ojo. Primero porque hace 2 semanas me casé. De esto estoy muy contento. Pero a partir de ahí todo lo que vinieron fueron males. El viaje de novios, el primer día, me cogí una gastroenteritis y estuve 3 días vomitando por las calles de Costa Rica. Luego, cuando se fue la gastroenteritis, vino una gripe, un constipado con mocos y tos y tal, y seguía enfermo. Y cuando se fue esto, llegó un problema de pulmones.
cuando parecía que ya no tenía ninguna enfermedad, el día antes de marchar de Costa Rica me pilló una lumbago o algo en la ciática y entonces estoy casi impedido, voy por los aeropuertos con silla de ruedas y lo máximo, el culmen de esa serie de desgracias que me están ocurriendo ha sido hoy cuando salíamos de Barcelona en el aeropuerto. Yo tengo un desodorante al que me quiero muchísimo porque es un desodorante que nunca te abandona y no es Rexona, es un desodorante que funciona muy bien y hoy en el aeropuerto nunca me lo habían quitado, me lo han quitado. Entonces antes de venir aquí hemos tenido que dar vueltas por Ourense hasta encontrar la tienda en la que me he podido comprar pues, el mismo desodorante para mañana, porque mañana tenemos tertulia en la tele y si voy sin desodorante a lo mejor es una forma ruin de ganar al contrincante, ¿no? Entonces, pues, aunque luego en el aeropuerto seguramente me lo quitarán, ¿no? Porque esto ya es una serie de catastróficas desdichas que no van a desaparecer. Entonces, dicho esto, poner un poco en contexto, eso lo decía por si alguien se quería afiliar a la resistencia, que antes de afiliarse se lo piense bien, porque vienen males que uno no espera. Entonces, dicho esto, contextualizar un poco lo que está pasando en Cataluña para luego entender por qué empiezan a salir estas iniciativas. La nuestra no es la única, es una de las muchísimas, que en los últimos meses, en los últimos años, han empezado a florecer. O sea, en Cataluña ha habido como pues, 3 grandes mentiras, que de hecho en alguno de los vídeos, si algunos de vosotros pues, los habéis visto, ya las contamos. Una es una gran mentira histórica. Una mentira histórica que vende una historia de una Cataluña que si fuera real yo también sería independentista. O sea, nos cuentan que desde hace 300 años vivimos perseguidos, vivimos oprimidos, hemos sido menospreciados y se ha destrozado nuestra cultura. Y 300 años quiere decir, pues, por ahí el año 1714. En el 1714 Barcelona entera era felipista, no austracista, era felipista, pero se pinta pues, como que Cataluña era austracista y el resto de España era felipista, ¿no? Porque quería cargarse Cataluña. Cuando Felipe V, en el 1701-702, vino a Barcelona, la gente le aplaudía con las orejas, porque aprobó las constituciones catalanas y las juró. Y luego pasa el tiempo y hay un misterio allí que no se consigue resolver, o sea, hay varias teorías, que es el entender cómo es posible que una mayoría felipista de repente se convierta en una mayoría austracista. Hay una teoría que dice que es porque Felipe V tenía un modo distinto de entender la cátedra de filosofía, que en ese momento era muy tomista y quería poner una corriente más liberal, más moderna, y la sociedad se rebeló contra eso. Esa es la teoría que parece que tiene más peso, porque la otra dice que Felipe V iba a renegar de las constituciones catalanas y el archiduque Carlos era como el garante, pero la realidad es que hacía pocos años Felipe V había jurado esas constituciones, entonces no tiene mucho peso la teoría. El hecho, porque no vamos a entrar en cuestiones históricas, porque yo no soy historiador, soy periodista y los periodistas sabemos de mucho, muy poco, es que la sociedad catalana no era austracista, era felipista y luego se vuelve austracista. Además era una sociedad profundamente católica, sin una concepción nacionalista de la realidad, ¿sí? Todo lo contrario. De hecho, cuando Rafael de Casanovas, que es ese personaje al que ahora cada 11 de septiembre van a llevar flores porque es el héroe de la patria, pues cuando él se levantó el día 3, creo que fue el día 10 de septiembre a las 3 del mediodía, poco antes de la capitulación de la ciudad, la carta en que invitaba a la gente a reunirse para luchar contra ese ataque, lo que decía era por Carlos, el archiduque Carlos, rey de toda España y por la libertad de toda España. O sea que sería lo que los nacionalistas quieran, pero no era nacionalista. Entonces ha habido en el nacionalismo una serie de mentiras, ¿sí? Como grandes mitos, el inventor de la sardana, el 714, Rafael de Casanovas, etcétera, ¿sí? Que han intentado coger esto, prostituirlo y convertirlo en algo que a ellos les va bien. A lo mejor a algunos les suena Rovira i Virgili. Rovira i Virgili fue un presidente creo que del Parlament, no sé si del Parlament o de la Generalitat, que estuvo en el exilio. Pues desde el exilio dijo que los verdaderos herederos
del 1714 eran los carlistas de las montañas. O sea, nunca los nacionalistas. De hecho, los nacionalistas se podrían considerar herederos de esa Cataluña más moderna, que es la del 6 de octubre del 34, cuando Companys proclama la República, pero no la que ellos hablan de hace 300 años. Entonces, esta ha sido una mentira que tanto los medios como las asociaciones como en las escuelas se ha ido explicando. Y es una mentira que ha calado en la sociedad. Entonces, aquí ya tienes un elemento que metes dentro de la gente para rebelarse. Luego hay otro elemento que es la gran mentira económica. Nos han dicho que si éramos independientes estaríamos forrados, pagaríamos los cafés con billetes de 500 y que iríamos por la vida sin ningún tipo de problemas. Y cuando más cerca ha estado esta independencia, nos hemos dado cuenta de que es todo lo contrario. De hecho, Junqueras aún ha tenido la cara dura de intentar engañar a la gente, de tomarnos por tontos y decir que solo han marchado 1000 empresas de las no sé cuántos cientos de miles que hay en Cataluña. Y es verdad, o sea, el porcentaje de empresas que han marchado es pequeñito, el porcentaje de dinero que representa eso para Cataluña es inmenso. Y también es verdad que lo económico no es lo más importante, o sea, ni para mí ni para los independentistas. O sea, ellos lo que buscan es la felicidad, la libertad. Entonces el dinero no es lo más importante. Y luego ha habido una mentira social. Una mentira social apoyada por las asociaciones del régimen, ¿sí? Òmnium y la Asamblea. Había un cartel de la Asamblea que era muy gracioso, que decía: quiero un país en el que cada día de postres pueda comer helado. O sea, esa es la Cataluña que nos han vendido. O sea, una Cataluña que cuando fuera independiente pues podríamos comer cada día helado, porque ahora no lo podemos comer, pasamos hambre en Cataluña, y una Cataluña en la que seríamos felices, porque ahora vivimos profundamente amargados. Y es verdad que algunos viven profundamente amargados, pero en Cataluña se vive bien. Y luego una mentira social también en el sentido de que esto no representa un problema para la sociedad. Y es verdad que si uno tiene 2 dedos de frente, eso no representa un problema. Es decir, yo tengo amigos independentistas, yo tengo muy claro que por encima de las ideas están las personas. También tengo muy claro que no hay que respetar todas las ideas, hay ideas que son despreciables, ideas que no son respetables. Hoy en día se dice mucho, no hay que respetar todas las ideas. Eso es una mentira, no es verdad, no hay que respetar todas las ideas, pero sí que hay que respetar a todas las personas. Entonces, si uno tiene esto claro, pues no hay ningún problema, no va a perder ningún amigo por eso. Pero no todo el mundo tiene eso claro. Y hay problemas en los colegios. Yo tengo tías que son profesoras y han tenido problemas en los colegios, ¿sí?, por decir lo que piensan, cuando sus compañeros llevaban años diciendo lo que pensaban. Hay problemas en las familias, hay problemas en los trabajos, etc. Se intenta demonizar a aquel que habla de fractura social, pero la realidad es que hay fractura social. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, ¿cómo puede ser que haya tanta gente, porque no son una minoría y no son pocos, son muchos, que se hayan creído eso? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que esté convencida de que la independencia es la manera de ser libres y que la independencia es la manera de ser felices? O sea, resulta evidente que la independencia no la encontraremos porque gobierne un partido o gobierne otro, y no la encontraremos porque seamos independientes o seamos súbditos de un Estado opresor. La libertad, la felicidad, no la encontraremos con esas cosas. Pero hay mucha gente que se lo ha creído. Entonces, cuando esa gente se cree ese sueño, ¿quién de aquí no quiere ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz, porque en esta vida el que diga lo contrario miente. Todo el mundo busca querer y ser querido, porque eso es lo que le va a dar la felicidad. Y cuando a uno le dicen que si consigue eso será feliz y se lo cree, va por eso, cueste lo que cueste. Y se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Y eso es lo que pasa en Cataluña, que ya no hay debate racional posible y ya no hay lugar para las ideas, para las razones. Porque la gente ya tiene aquí metido que hay que ser independientes para ser libres y para ser felices. Entonces, esto ya no hay quien lo pare. Entonces, además, 3 elementos muy importantes para conseguir eso, que han hecho posible que eso sea así y que haya no sé si una mayoría, pero sí muchísima gente que busque eso, han sido, por un lado, la educación. O sea, cuando uno coge los libros de historia de los colegios, yo he estudiado en un colegio catalán, cuando uno coge un libro de historia se da cuenta de que lo que uno lee y lo que pasó, o sea, si uno va a las fuentes primarias,
se da cuenta de que han prostituido la historia, es decir, esos que dicen amar a Cataluña la han traicionado. Luego uno ve los medios de comunicación, que son una vergüenza, o sea, se deberían cerrar, sí, porque ya es imposible, yo creo que reestructurarlos, hay que cerrarlos, y luego ya cuando pase el cáncer veremos qué se hace. Y luego están las asociaciones que de normal no existirían o serían residuales, pero que detrás tienen un gobierno que se encarga de insuflarles continuamente millones y millones y millones para que puedan vivir. Y para justificar que no es TV3 quien convoca las manifestaciones, sino que es la Asamblea y Òmnium los que movilizan a la gente. Pero la realidad es que no es ni la Asamblea ni Òmnium, es que es TV3. Y la realidad es que la mayor fábrica de independentistas no está en Madrid, la tenemos en casa. Entonces esa es la explicación de por qué ese mensaje ha calado tanto. Durante muchos años, y eso es una cosa que nosotros hemos sido víctimas, o sea, los no independentistas hemos sido víctimas y nos hemos creído ese discurso, todo lo que ha olido un poquito a español, ¿sí?, en el imaginario social, en el suyo y en el nuestro, es algo cutre, algo rancio, algo oscuro, algo autoritario, algo triste, algo que no razona, que grita, que levanta la voz y que no atiende a razones. Y eso nosotros nos lo hemos creído. Y por eso durante tantos años, pues la gente, pues si podía evitar salir a la calle con la pulserita, que yo nunca he sido de eso, ¿no?, pero con la pulserita de la bandera de España, pues lo hacía. Y colgar la bandera de España de balcón, pues mejor no lo hagas porque es un poco facha. Y si vas a una manifestación de lo que sea, pues no te traigas la bandera de España porque es un poco ultra. Y eso han conseguido que nosotros nos lo creíamos. Yo recuerdo una cosa que me sorprendió bastante en esa campaña de propaganda de estigmatizar lo que ellos consideran el enemigo. Hace muy poco en TV3, en un programa que es Els Matins, que es un programa que dura 5 horas, 4:30 van dedicadas al independentismo, 20 minutos son de publicidad y luego 10 minutos son para hablar de otros temas de interés, pues como el fútbol, el tiempo o pues un referéndum que se celebra en no sé qué o un cambio de la Constitución en el Japón. Y cosas que pues les interesan a ellos. Y entonces ahí entrevistaban a 2 chavales y les daban autoridad, ¿sí?, porque no había ningún tipo de réplica, simplemente les dejaban contar su historia como si fuera cierta, sin nada a objetar. Estos chavales salían de una manifestación por la libertad de lo que ellos llaman presos políticos, que no son ni políticos ni son presos. Bueno, sí que son presos, pero no son presos políticos. Y entonces contaban que ellos pasaban por enfrente de creo que era la delegación del gobierno, allí estaba la Policía Nacional. Ellos pasaron pacíficamente, era una pareja, no le dijeron nada a la Policía Nacional y de repente la Policía Nacional empezó a increparles. Porque sí, porque como el ambiente no está caldeado y ellos y la Guardia Civil no están en el punto de mira, se pueden permitir insultar sin ningún motivo. Entonces se pusieron a insultarles, ellos respondieron, les dijeron fuera de las fuerzas de ocupación y automáticamente tenían a 7 policías encima pegándoles, les detuvieron y se los llevaron a comisaría. O sea, eso que es surrealista en la España del siglo XXI, o sea, y más en Cataluña ahora, que un policía porque sí, por la calle te insulte, o sea, es inconcebible, ¿sí?, porque se les cae el pelo. Pues ellos lo contaron, la presentadora les dio credibilidad y terminó la pieza diciendo esta ha sido la noticia del fin de semana, no me acuerdo en qué pueblo era, no sé si en Tordera o no sé dónde era. Y esas pequeñas cositas que uno no se da cuenta, pero que van metiendo los medios, son esas cositas que van estigmatizando a diferentes colectivos. La última manifestación que hubo, la penúltima que hubo en Barcelona, a favor de la unidad de España, no sé, no vamos a entrar en la guerra de cifras, si eran 100.000, 1 millón, 30 millones o toda Europa en Barcelona, me da completamente igual. TV3 ponía que era una manifestación convocada por Falange. O sea, era una manifestación llena de familias, una manifestación alegre, festiva, divertida, ¿sí?, nos lo pasamos genial, la Resistencia fue allí con sus altavoces y estuvimos todos bailando, pues era una manifestación convocada por Falange. Pues esa gente que mira TV3 ya tiene aquí, ya sigue con el imaginario de mira a esos que se manifiestan a favor de la unidad de España, unos ultras peligrosos, porque eso ha sido lo que han ido haciendo durante años y años y años. Cuando el 1 de octubre, en mi tiempo era el K3 o el no me acuerdo, el programa de niños
del TV3, de la TV3, no sé cómo se llama ahora, hizo un programa dedicado a niños, imagino que habréis visto el vídeo, que es explicando a niños lo que pasó el 1 de octubre y hablando de la policía mala que pegaba a la gente y los héroes que cogían las urnas y las escondían de los malos para defender la libertad, para defender la democracia, a chavales pues, que lo miran de 7, 8, 9 y 10 años. Entonces, eso ha sido una matraca que empezó con el señor Pujol, bueno, empezó en el 714, un poco más tarde, de hecho, porque durante muchos años no se habló de la derrota del 714 y luego con el romanticismo pues se empezó a explicar la historia pues, para que quedara bonita. Entonces ya con el romanticismo empieza y Pujol se le ocurra y empieza a toda castaña. Entonces eso ha sido una maquinaria que durante muchos años ha ido funcionando y funcionando y funcionando y nosotros, que no nos hemos visto con autoridad moral, porque nos hemos creído su discurso, hemos estado callados. Entonces, lo que ha pasado, o sea, en primer lugar, es culpa de los que lo han hecho. ¿Sí? La Mara Superiora, ¿sí? El señor Pujol, etcétera, etcétera, etcétera. Es culpa del gobierno central, porque el gobierno central ahora va aquí de nosotros vamos a salvar la patria, pero los males que tenemos es por su inacción, por lo poco o por lo nada que han hecho. O sea, nos han dejado tirados durante muchísimos años y han negociado que han hecho falta, ¿sí? Para conseguir lo que quisieran. Y luego también una pequeña parte es culpa nuestra, que creyéndonos su discurso hemos visto, pues mira, sí, cada vez son más, pero no parece que vayan a conseguir nada, nos mantenemos al margen, les dejamos hacer y ya se espabilarán. Y lo que ha pasado ha sido que ese juego que tenía el independentismo, que era un juego de, en Cataluña le llamamos jugar a la puta y la ramoneta, que en castellano traducido, que no existe, sería jugar a la puta y la ramoncita, pero no es una expresión castellana, es una expresión catalana, que es como jugar a dos bandas, como ahora sí, pero ahora no. Pues esta ha sido la historia del independentismo. O sea, avanzo hasta aquí, ahora voy para atrás. Ahora voy a hacer esto, movilizo a la gente, vamos todos a votar y ahora me echo para atrás. Ir dando pececito a la gente para que la gente esté contenta, sabiendo que es imposible, y luego recular. Entonces, esto se ha roto con el gobierno de Puigdemont. De repente, hemos visto cómo Puigdemont ha llegado donde jamás había llegado ningún presidente, ni uno. Y nos hemos dado cuenta de que esto, o sea, no solo daba la apariencia de ir en serio, sino que parecía que podía acabar en algo serio. Entonces, esto sumado al estrepitoso ridículo que ha hecho el independentismo, porque ha hecho un ridículo estrepitoso, o sea, antes tenía nada más, que tenía algo de carisma, era un tío simpático, era un tío agradable a los medios, era un tío que hablaba bien, Carod Rovira tenía su gracia, David Fernández era un tío, algunos le verán, el David Fernández es el de la CUP, el primero de la CUP, algunos le verán como un demonio, pero era un tío, hablaba bien, se podía hablar con él, parecía un tío amable, un tío agradable. De repente nos encontramos que tenemos a tres tipos que no tienen ningún tipo de carisma. Uno es Puigdemont, que es un desastre, no se cree ni lo que dice. Luego tenemos a Rufián, que es un payaso con todas las letras, que no tiene palabras y tiene que buscar instrumentos para que se siga ahí en el punto de mira. Y tenemos a la Gabriel, que da para lo que da. Y entonces, viendo este ridículo estrepitoso y viendo ese tensar la cuerda hasta donde nunca se había tensado, consiguieron lo que nunca ningún gobierno ha conseguido y tiraron por el suelo, se cargaron el trabajo de 30 años de propaganda y de manipulación y de adoctrinamiento de Jordi Pujol. Y consiguieron que nosotros, no es que nosotros saliéramos del armario, sino que han abierto la puerta y nos han echado a patadas del armario. O sea, lo que no se ha conseguido en 35 años de dictadura en Cataluña, ni el gobierno central, ni las asociaciones, lo ha conseguido el gobierno nacionalista en medio año. O sea, han conseguido que salir a la calle con una bandera de España ya no sea algo ultra, algo facha, algo peligroso, algo rancio, algo oscuro, y han conseguido algo que nunca se ha conseguido, que es reunir a 1 millón de personas en la calle, ¿sí?, en defensa de España. Entonces, esto yo creo que es algo que hace que Pujol se retuerza
donde deba estar ahora, no sé dónde estará en Queralbs, o estará en General Mitre, o no sé dónde estará, pues se esté retorciendo, viendo que 35 años de arduo trabajo con la educación, los medios y los políticos se han tirado por la borda en 6 meses, y es algo que hay que agradecerles, porque, ya os digo, o sea, el gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada. Y eso es una cosa que nosotros deberíamos pensar, y ahora voy a hablar de la resistencia, que es a lo que habéis venido. Bueno, habéis venido a eso o a escuchar Manolo Escobar, todavía no lo sé, luego veremos. El independentismo ha hecho una cosa muy bien, aparte de la propaganda, ¿no? Porque tiene los millones para hacer esa propaganda, con los medios públicos y privados, que son públicos, porque viven de lo público, de nuestro dinero también, que ha sido vender ilusión, vender esperanza y vender un motivo, una razón, que es lo que os decía antes. Vamos a ser libres, vamos a ser felices. El otro lado, lo que el gobierno ha vendido es un desastre. Eso es una caca de la vaca. ¿Sí? El gobierno lo que ha dicho es, hay una ley, hay una constitución que dice que España tiene que estar unida. O sea, frente a la esperanza, frente a la ilusión, lo que el gobierno ha hecho no ha sido vender orgullo, vender esperanza, vender ilusión. O sea, ha vendido una constitución y ha vendido unas leyes que unos hombres un día escribieron. O sea, España tiene una historia grandiosa de la que uno debería sentirse orgulloso. Pero eso, no, de esto no vamos a hablar. O sea, España tiene unos lazos de amor históricos entre los diferentes pueblos que la conforman, de la que uno debería sentirse orgulloso. Pero de eso tampoco vamos a hablar. Vamos a hablar de este artículo, vamos a hablar de este otro artículo y vamos a hablar de lo que dice la ley orgánica de no sé qué, no sé cuántas. Y ese ha sido el gran error del gobierno. Y en eso yo estoy bastante de acuerdo con los independentistas. No todo lo moral es legal y no todo lo legal es moral. O sea, en ese sentido, si tú le dejas con las leyes, pues eso se tumba en un momento. Y entonces, ante todo esto, o sea, fruto de todo esto, pues nace resistencia. O sea, nosotros también, durante muchos años, pensando lo que pensamos, nos hemos mantenido al margen. Pues sí que con tus amigos, en algún momento pues lo hablas y tal, pero incluso yo como periodista, pues yo siempre he dicho, pues mira, o sea, este tema no lo voy a tocar porque yo soy periodista y si hablo de esto y me posiciono, me va a hacer perder credibilidad. Aparte, yo me estoy dedicando al tema de la persecución de los cristianos, que es en lo que estoy trabajando en los últimos años, no trabajo en un balcón, y el tema de la pobreza. Entonces, hablar de España sí, España no, tal, me va a perjudicar. Y es mentira. Pero en cualquier ciudad de España que no sea de Cataluña, ¿cuál es el problema? O sea, ¿en qué afecta a tu credibilidad que tú digas yo soy español? No le afecta en nada. Pero en Cataluña, sí. Entonces, ese discurso, pues nosotros también nos habíamos creído. Y entonces, durante muchos años, pues nos hemos mantenido al margen, no hemos abierto mucho la boca, hemos sido más o menos discretos y no ha sido nuestra bandera, o sea, no ha sido nuestra bandera. Pero, por lo que os decía antes, pues de repente esto ya hasta las narices, ¿no? Explota. Y yo recuerdo que fue el 20 de septiembre cuando empiezan las detenciones a algunos cargos públicos, que empiezan a ir a buscarles a las consellerías, les detienen y se los llevan. Y entonces ahí empieza una tradición patética, cutre, cursi y ridícula que tenemos en nuestra tierra. Nuestra tierra es muy rica, es muy bonita, sí, tiene una gran historia, pero hay una cosa de la cual yo creo que unos cuantos nos avergonzamos, que son las caceroladas. Porque aparte de no servir para nada, lo único que hacen es incrementar la mala leche. Porque tú estás de mal humor, estás cabreado y lo que haces, ¿sí?, en vez de intentar ponerte de buen humor, es salir con una cacerola, salir con una cuchara y empezar a darle la matraca a cada clac, aún tienes más mala leche, ¿no? Entonces, empieza esto y a nosotros nos molesta. Vivimos en un patio de vecinos muy grande, abajo tenemos unas pistas de tenis y empezamos a oír eso. La primera noche yo no estaban mis padres y mi madre me dice, oye, ¿recuerdas unos altavoces que compraste? Porque este verano yo estuve en Irak proyectando un documental. Y me dice, uno que hicimos hace 2 años. Me dice, ¿recuerdas esos altavoces que te llevaste a Irak tal? Tráelos porque vamos a contrarrestar eso de manera proporcional. Que es lo que a ellos les gusta, pues de manera proporcional. Y entonces, allí pues cojo los altavoces, vamos al balcón y empieza la fiesta.
Empieza la fiesta. O sea, empezamos primero con canciones, se hizo famosa la de Manolo Escobar, han sonado cientos de canciones en el balcón, y luego empiezan los discursos. Porque una cosa que a nosotros nos hacía mucha gracia, pues mira, por cosas de la vida, mi barrio en Barcelona es uno de los barrios más bienestantes de toda Barcelona, que es Sarrià-Sant Gervasi. O sea, nosotros no somos una familia que estamos forrados, pero como la mayoría de gente de España no nos podemos quejar porque tenemos de todo, no nos falta de nada, comemos, dormimos, vamos a la escuela, a la universidad, menos tenemos trabajo, pero no nos podemos quejar. Y entonces yo veo a esa gente que se está quejando, ¿no? Porque vive perseguida, oprimida, porque no se la tiene en cuenta, en un barrio en el que tenemos las mejores infraestructuras, vivimos de perlas, ¿sí? Y la gente más rica de Barcelona está en este barrio. Mi familia no es de las más ricas, imagino que habrá otras familias como la mía, pero en general es un barrio que el que vive allí tiene suerte. Tenemos suerte, como en la mayoría de barrios, ¿no? Pero es un barrio pues, más bienestante. Y entonces veo esto y digo, aquí estamos locos, ¿o qué está pasando? O sea, ¿cómo me puede estar diciendo un tío que se va cada día a jugar al tenis, ¿sí? Que sus hijos van al mejor colegio, ¿sí? Y que no le falta de nada, que vive perseguido, oprimido, que el Estado le desprecia y que el Estado no lo tiene en cuenta, que el Estado ataca su cultura y que le... Y entonces, ante ese absurdo, decimos, si nosotros ahora nos ponemos a gritarles que eso es mentira, nos ponemos a decirles que aquí nadie vive perseguido, o por lo menos no por esas causas, ¿sí? Porque tú te vas a Irak y ahí ves persecución, tú te vas a Siria y ahí ves persecución, y ahí te das cuenta de lo que es la persecución. Tú te vas a Barcelona y ves lo que es vivir bien. Y ves lo que es vivir sin que te falte de nada. Y ves lo que es vivir cómodo, tranquilo, ¿sí? Y en paz. Y entonces uno se da cuenta de que cuando uno lo que tiene es una idea que es imposible sacársela de la cabeza, o prácticamente imposible, si la respuesta a eso es gritar con lo contrario a lo que esa persona dice, no se consigue nada. Absolutamente nada. Entonces, vimos que el humor era una buena forma de atacar eso. ¿Sí? Hay una frase que a mí me acuerdo que me dijo una chica en la universidad, que me quedó grabada, que es: las verdades con humor entran mejor. Y hemos comprobado que es cierto. Es cierto. Y entonces decidimos hacerlo en catalán, porque es nuestra lengua, porque bueno, yo hablo en catalán, pienso en catalán, rezo en catalán, cuento en catalán y estudio en catalán, ¿eh? Y hacerlo con humor, porque al hacerlo lo hagas como lo hagas, vas a ser el ultra, ¿sí? Nos han pintado esvásticas en el buzón, parece que somos neonazis, nos han tirado huevos en la puerta. Aquí nos tomamos la licencia de hacer una broma y pusimos en redes que teníamos vecinos muy generosos porque nos daban de lo que les faltaba, ¿sí? Y entonces, porque nunca hemos sabido quién es el vecino que nos boicotea, nosotros hicimos una carta a los vecinos, les dijimos, oye, queremos saber quién es, no tenemos ningún tipo de rencor, o sea, ya está perdonado, pero nos gustaría saber quién es para hablar con él y pues poder conversar un poco sobre lo que ha pasado. Nunca he dado la cara. Ayer tuvimos otro ataque al buzón que ponía asco, ya, pero nosotros ya llevamos tiempo sin altavoces, pero bueno, ahí están ellos. Y ya, a veces me voy por los cerros de Úbeda y me pierdo, ya no sé por dónde iba. ¿Por dónde iba? Por el buzón. Ah, sí. Bueno, estabas hablando de lo bien que se vive en un sitio aquí, como Barcelona, que la persecución es otra cosa diferente, como tú has comprobado en otros sitios, y ese era el último hilo que tenías. Sí, exacto. Y lo del humor, por ejemplo, vimos eso, ¿no? Que el humor es una buena manera, el reducir una realidad absurda, reducirla aún más al absurdo, es un buen modo de no hacer pensar a los tuyos, que también les puedes dar algún argumento, sino hacer pensar a los que no piensan como tú. ¿Sí? Si tú haces, por ejemplo, un sketch que sea un tío muy elegante, muy educado, que se va a un banco, entra en el banco y le dice a la persona de la ventanilla, oye, vengo a robar este banco, pero lo vengo a robar con educación. Con una sonrisa, yo quiero que lo hablemos, quiero que lleguemos a un acuerdo, pero ya de antemano que sepas que yo voy a robar este banco. Y la de la ventanilla le dirá, no. O
O sea, lo sentimos, pero no le podemos dejar robar este banco, porque no nos lo permite nuestro reglamento. Y el señor, no, o sea, y de verdad, con una sonrisa, muy educado, vengo aquí con 5 atracadores más, tenemos aquí nuestra ley, vamos a robar el banco, queremos que sea de buenas, por favor, ¿sí? Estamos siendo respetuosos, déjennos, no les podemos dejar. Al final, cuando el de seguridad se lleva al atracador y se lo lleva detenido, ¿sí? El atracador dirá que el de seguridad es un fascista, un despiadado, un déspota, ¿sí? Que está atacando su libertad de robar el banco. Bueno, pues un poco eso es lo que hemos vivido en Cataluña, ¿no? Pues con sketches como esos, ¿sí? Uno, o sea, puede intentar ver con un poco más de claridad lo que está pasando. Y nos hemos dado cuenta que un poco ha funcionado, no sé si para convencer a nadie, porque no es nuestra misión, pero por lo menos sí para sacar una sonrisa a gente de todos los bandos. Porque al final un poco de eso se trata. Yo recuerdo una historia muy bonita, por ejemplo, que nos llegó de una amiga de mi madre, que le explicó, ella tenía un hermano joven en el hospital, 28 años, con un cáncer, y la amiga de mi madre llegaba al hospital con el móvil viendo un vídeo de Resistencia y se estaba descojonando pues viendo el vídeo. Entonces llega al hospital y el hermano le dice, oye, ¿de qué te ríes? Dice, nada, mejor no te lo digo porque es una cosa de los indepes, perdón, de los anti-indepes. Y el hermano le dice, no, déjamelo ver. Y la amiga de mi madre le pone el vídeo de Resistencia y acaban los dos riéndose juntos con el vídeo de Resistencia. Al cabo de una semana, este chaval muere, ¿sí? Por el cáncer, y la amiga de mi madre le dice a mi madre, oye, gracias, porque antes de morir le conseguisteis robar una sonrisa a mi hermano, que era indepe. O sea que lo hemos intentado, en la medida de lo posible, yo creo que lo hemos conseguido. Se nos ha acusado en algunas ocasiones, ¿no? Pues de excedernos un poco, ahí luego lo podemos discutir, pero o sea, yo pienso que es el lenguaje que ahora mismo tiene que haber en Cataluña. O sea, si nosotros nos ponemos a gritar, hagamos lo que hagamos, nos llamarán ultras. Pero si nos ponemos a gritar, les estaremos dando la razón y estaremos justificando lo que ellos vienen años diciendo de nosotros. ¿Sí? Que somos oscuros, autoritarios, irracionales y que con nosotros no se puede hablar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ese modo de explicar la realidad y además, lo que decía antes, hacerlo con dando ilusión a la gente. O sea, y dando a la gente los motivos de peso que tiene para estar orgullosa de lo que es. Porque si uno le vende a la gente papel, el papel no alegra a nadie. Papel escrito por hombres, a nadie le da razones para estar orgulloso de nada. Y dicho eso, me quedaría poco más que decir. Sí que hay una cosa que ya entrando como en cosa más, que es bastante pues, despreciable, que es que a banda de todo eso, durante muchos años, o sea, y eso es un problema que tenemos, se ha estado inoculando odio en la gente. Y eso, pues, cuando uno dice eso, pues lo mismo. ¿Sí? La gente se le puede tirar al cuello. Tú vas a TV3 y dices esto y se te pueden merendar vivo. Principalmente porque vas tú y luego hay 25 que están a favor. Sí, eso es lo que suele pasar. Entonces, ese es uno de los motivos. Pero han estado inoculando odio. O sea, desde los medios de comunicación, que eso es una vergüenza porque los pagamos entre todos, se ha estado inoculando odio a la gente. Uno puede poner Cataluña Radio, una televisión pública de Cataluña. Mi prima de Madrid vino hace poco a Barcelona, entiende catalán porque mi familia está por toda España, pero todos son originarios de Cataluña, entonces todos hablan catalán. Pusimos Cataluña Radio, en 10 minutos, 10 mentiras. En 10 minutos. ¿Sí? A veces son medias verdades, a veces es la forma de decirlo, la forma de presentarlo. Pues eso, durante 24 horas, durante muchísimos años. Y hay gente que tiene verdadero odio a España. ¿Sí? Verdadero odio a España. ¿Sí? Empezó López Tena, que luego se ha bajado del barco, y ahora también pues, debe ser el primer indepe butiflé, con el a España en roba, que eso es perverso, pensar que España, como gente, voluntariamente, va a Cataluña, ¿sí? Y empieza a saquear a los ciudadanos. No, España nos está atracando, nos está robando. O sea, decir eso es perverso. El que dijo eso se ha bajado del carro porque le parece patético lo que están haciendo nuestros políticos en Cataluña, y con razón. Entonces ha estado inoculando ese odio.
Entonces, ¿qué pasa? En Cataluña ahora mismo hay una pequeña llama, que ha habido días de este último procés, que ha estado más encendida. Cuando de repente alguien entraba en la cárcel, cuando de repente, pues ahora convocamos elecciones, no, ahora vamos a declarar, suspendemos. O sea, ha habido momentos que, o sea, la sensación que tenía la gente en Barcelona era, esto va a acabar con sangre. Ahora está calmado, ¿sí? Ahora está más tranquilo y ahora parece que no va a pasar nada, no sabemos, pero ha habido momentos, o sea, de verdadero miedo. O sea, no os hablo de que ir a Cataluña es ir a la guerra, no, o sea, ni mucho menos. Ir a Cataluña, tú vas a Barcelona, te vas a tomar unas cervezas, vas por la calle y no te pasa nada, en absoluto, nada. Pero sí que esos días hubo especial miedo. Entonces, ese es un fuego que está encendido, ¿sí? Y que han estado alimentando durante muchos años. Y que ahora los políticos piensan que tienen controlado. Si pasa algo, si sopla viento, ¿sí?, ese fuego se va a descontrolar. ¿Sí? Y los políticos, eso que piensan que pueden controlar, van a dejar de controlarlo. Y entonces es cuando puede acabar mal. Y ha habido momentos en que parecía que estaba soplando ese aire y que se esparciría el fuego. Y al final no ha pasado nada, pero eso puede pasar. Y no sé cuánto llevamos de tiempo, no sé si... A ver, yo puedo seguir enrollando durante horas. No, vamos bien de tiempo. El tema es que tú... Sí, yo quería decir algo más, pero me he olvidado, pero estoy pensándolo. Si quieres, mientras te... Bueno, sí, se me ocurre una cosa. Venga. Bueno, luego otro tema que es bastante interesante, que es el de los famosos Jordis, ¿sí? Que fueron con ellos empezó todo, fueron los predecesores en entrar en Soto, ¿sí? Y la gente pues se echaba las manos a la cabeza. A mí me parecen dos personajes muy ridículos, porque primero uno que tiene un historial que es también pues despreciable, que es el que formó parte de la Crida, Jordi Sánchez. ¿Sí? O sea, no recuerdo las palabras literales, pero venía a echar la culpa a los empresarios cuando pasó lo de Hipercor, que murieron unos cuantos catalanes. Y luego está el Cuixart. Y es gracioso porque son dos tipejos que van de revolucionarios, ¿sí? Van de antisistemas, y son dos tíos que prácticamente nadie conocía, a lo mejor a Jordi Sánchez un poquito más por la Crida, pero dos tipejos que prácticamente nadie conocía, que aparecieron de la nada, ¿sí? Viven del poder, el poder les sostiene, el poder les mantiene, porque las cantidades que les insuflan de dinero son aberraciones morales, ¿sí? Hacen la pelota al poder, ¿sí? Son las putitas del poder, ¿sí? Y encima se atreven a subirse encima de un coche de la Guardia Civil, ahí a gritar y a cantar y luego a intentar pacificar a la gente, ¿sí? Como si fueran aquí los líderes de algo, dos tipos que nadie conocía, que no se sabe de dónde han salido, que chupan de las subvenciones y que van de revolucionarios. Y luego les meten en la cárcel y pobres Jordis, ¿sí? Que son dos santos que no han hecho nada. No son dos santos, son dos personajes bastante ridículos, y que esos son otros temas. Y lo que decía antes, que es que son dos asociaciones que reciben muchísimo dinero y que se intenta hacer ver, ¿no? Como hay muchísimas más, pero las famosas son esas. Y yo pienso que eso responde a una estrategia, pero eso ya no es una cosa que esté ni comprobada, ni demostrada, ni nada, a una estrategia para proteger TV3. Durante muchos años, TV3 ha sido la convocante oficial del 11 de septiembre. O sea, ese 11 de septiembre que han prostituido, que nos han robado a los catalanes, que se han inventado, ¿sí? O sea, ellos que dicen amar tanto a Cataluña no la paran de traicionar día tras día, pues ese 11 de septiembre, que cada vez ha sido más multitudinario, no lo convocaba una asociación, no iba la gente espontáneamente, era TV3 que 2 semanas antes, ¿sí? En agosto, te decía que tramos de la vía catalana todavía necesitaban gente para rellenarse. Y te lo iba recordando para que tú supieras, ¿sí?, dónde tenías que ir. Y te ponía el teléfono para que supieras dónde llamar para poder ir, y te decía qué era lo que tenías que llevar para no pasar calor, para no pasar frío. Te lo dejaban todo bien preparadito para que tú solo tuvieras que salir de casa, saber dónde ir, y estaba todo hecho. Y luego llegaba el 12 de octubre y salían al final del telediario del mediodía, porque antes no salía nada, o si decían algo era que asociaciones ultras convocaban, te decían que había habido altercados. Y ya es lo que serían los altercados que había habido por la tarde. ¿Sí? Entonces,
pues esas asociaciones son una especie de pantalla para intentar desmontar que es TV3 la mayor fábrica de indepes que ha habido en la historia de Cataluña. Y nada, y la resistencia nace pues para intentar reventar con una sonrisa todo este desastre en el que nos han abocado, que ahora parece más tranquilo, pero que veremos qué pasa el 21 de diciembre. Porque de ahora al 21 de diciembre lo que va a cambiar en la sociedad catalana es poco. O sea que el problema se va a alargar. Habrá más movilización, a lo mejor se sube 4 puntos, 5 puntos, pero el mapa político yo pienso que va a cambiar poco. Entonces, uno puede votar a los indepes o a los que han permitido que estemos en donde estamos. Es una situación bastante triste que intentaremos llevar con alegría, con el gran Manolo. Muy bien, Escobar, ¿no? Sí, el del bombo también. Seguramente en TV3 no aparecerás mucho, pero mañana la gente de Ourense va a tener oportunidad de verte y de seguir tu razonamiento en el debate que se va a celebrar en Telemiño mañana a las 9:30 de la noche, en el que tú compartirás mesa con otros 5 ponentes más. Así que mañana tendrás oportunidad de Ahora se oye mejor. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque hay que ser muy, muy valiente para estar en esa región de España defendiendo lo que estás defendiendo. Lamentar también que aquí hay poca gente, tenía que haber mucha más. Si vinieras a hablar de independentismo, esto estaría más lleno de gente. Esto, lo de Jordi, la J siempre se pronunció J, será Jordi, no Jordi. Se dice joder, no se dice joder, no se dice joder. ¿Me explico? Luego también otra cosa que también se comenta, el tema de los presos políticos. Yo considero que es un insulto grave a los que fueron verdaderos presos políticos con el régimen anterior. ¿Dónde están los presos políticos? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los familiares para protestar? Exilado político, ese sinvergüenza que está en Bruselas, no, es un insulto a los exilados que han marchado honradamente, escapando de una dictadura, y no se puede comparar con un delincuente de esa catadura. Luego, lo de las manifestaciones de 1 millón de personas, imposible, no hay tal cosa. Un frente de 25 metros por 3 kilómetros de largo son 75.000 metros. 4 personas por metro cuadrado son 300.000. Como no son los 3 kilómetros, ni los 25 metros, ni los 4 personas, podemos hablar de 200.000, que es mucha gente. Esto hay que ser más riguroso. Lo digo los que estaban a favor de España, en los que me incluyo, y los que estaban en contra. Luego también otro tema es que las elecciones para el día 20 me parecen muy pronto, tenían que dejar pasar más tiempo. No da tiempo a que se tome el control de la situación como tiene que ser. Luego lamentar el odio a los niños que le están metiendo en las escuelas. Y luego también han nombrado Pujol. Pujol tenía que llevar 35 años en la cárcel. El asunto de Banca Catalana que se descubrió en las Navidades del 81 eran 300.000 millones de pesetas. Y luego crean el Tribunal Superior de Justicia en el año 86 y un 20 de noviembre, jueves también, lo absuelven. Luego otra cosa también que quería comentarte, y voy a terminar ya porque me estoy extendiendo mucho. Que no es monopolizara el debate. No, ya, perdón. Es el tema este de... Vamos a ver. Bueno, ¿pregunta en concreto hay alguna o es simplemente...? Sí, no, es comentar esto, pero sobre todo una cosa que quiero que se sepa y que se comenta aquí, que ya que es historiador y que le gusta la historia y tal, que cuando fue la guerra de 1714 fue una guerra de sucesión, no de secesión. Y luego, por aquel tiempo, los ingleses tuvieron que defender Gibraltar del ataque de los españoles. Y con los ingleses lucharon los catalanes contra los españoles. Y hay un cementerio de catalanes en Gibraltar y esto conviene que se sepa, nada más. ¿Alguna pregunta puede contestarme? Gracias. Bueno, seguramente habrás interpretado la pregunta. Yo no mucho, pero tú seguro sí. No, bueno, o sea, a ver, hay gente más valiente que nosotros, primero. Nosotros lo hacemos desde un séptimo y es difícil llegar al séptimo, a un balcón séptimo, así que en ese sentido pues estamos protegidos. Luego, había más cosas que quería comentar, pero no me acuerdo.
Bueno, empecemos por la guerra de sucesión o Bueno, sí, no, secesión. evidentemente fue una guerra de secesión y no de sucesión, al revés, perdón, de sucesión y no de secesión. No, pero había una cosa en concreto que quería comentar, pero me he olvidado porque había tanta información que me he olvidado. Sí, el señor ha hablado del número de manifestantes. Ah, sí. Había una empresa de una universidad de Barcelona que se dedicaba a contar a manifestantes en las manifestaciones, pero se arruinó porque los interesados, o sea, no la contrataban, porque, o sea, cuando uno, o sea, es muy difícil contar la gente que hay en una manifestación. Entonces, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la organización decía 100.000 personas y la empresa te decía 20.000. Porque ellos te lo contaban, eran expertos, metro cuadrado, que es lo que ha hecho usted, metro cuadrado, en cada metro cuadrado, muy apretados 4, normal 3, 2. Entonces es verdad que en las manifestaciones que ellos han vendido como de 2 millones de personas, físicamente era imposible que hubiera tal cantidad de gente. También es verdad que yo creo que no ha habido estudios serios al respecto para desmontar esto. ¿Sí? Esa empresa que había cerró, entonces sí que han corrido imágenes, algunas asociaciones que han hecho cálculos estimados, pero yo pienso que no serios, aunque pienso que es evidente que no había 2 millones de personas en la calle y es posible que el 8 de octubre tampoco fuéramos 1 millón, no lo sé, me da igual. Pero que había una explosión de gente que jamás la había habido, eso sí que es una evidencia. Hasta ahora para nosotros era un récord llegar a 5.000 en Plaza Cataluña el 12 de octubre. Y de repente llenar Paseo de Gracia, llenar la Diagonal, fue o sea, una cosa que no era esperable en Barcelona. Entonces, independientemente del número, fue un éxito rotundo. No sé si era 1 millón o no era 1 millón, no tengo ni idea. O sea, había una empresa que se dedicaba a contar a los manifestantes, una empresa seria, y cerró porque no la contrataban. Bueno, ¿algo que decir sobre la J? Ah, no, la J es, yo me llamo Jaume y no me llamo Jaume, me llamo Jaume. Porque en catalán la J se pronuncia diferente. Jordi. Sí, pero depende del idioma, porque en inglés tampoco se pronuncia diferente también. Ya, bueno, español, catalán. Bueno, y catalán es catalán. Y otro idioma es otro idioma. Bueno. Mira, hay una cosa que a mí me sorprende de todo esto, es el relato, diríamos, continuado de Cataluña. Es decir, Cataluña siempre ha sido una región históricamente conflictiva. Creo que Ortega y Gasset decía que los políticos catalanes, cuando no se pelean entre sí, se pelean con los españoles. Es decir, es una dinámica que tienen asumida en el ADN, no lo sé si es un tema patológico o no, pero bueno, los resultados los estamos viendo y son realmente alarmantes. ¿Y por qué digo que son alarmantes? No me puedo creer que después del atentado de Hipercor, estos señores, que son antiespañoles, pongan en cabeza de una manifestación a Otegi, que fue un asesino de etarra, proetarra, en la cabeza de una manifestación en Cataluña. Me parece inaudito. O sea, eso solamente en un pueblo que sufre algún paroxismo es posible. Es decir, en la Alemania nazi se crearon situaciones esperpénticas y he visto niños en una autovía cortándola de 2 y 3 años que sus padres los han puesto allí. Eso me parece abominable. Es decir, es una región para mí admirable, pero ha llegado a una situación que realmente es surrealista. No sé cómo el pueblo catalán puede comulgar con esta especie de chamanes, porque son chamanes, no tienen otro calificativo, y que los ha llevado a esta situación. No sé si hay alguna explicación, diríamos, en este caso, pero yo sigo sin entenderlo. Gracias. Gracias. O sea, Falta el asesino del Moltó también. A mí lo que me parece me parece también surrealista, o sea, cuando tú ves a la Forcadell o al Puigdemont dando la mano y abrazándose con Otegi, que ellos lo hagan, o sea, no espero más de ellos, sí, no espero más, porque ya han demostrado lo que son capaces de hacer y hasta dónde llegan, que es hasta muy poco. Pero que la gente aplauda eso, que la gente vaya a hacerse fotos con Otegi, que la gente no diga nada al respecto de eso, o sea, me parece, o sea, ese tío estaba en la ETA, que mató, no sé si fueron 23 catalanes, no recuerdo el número exacto, mató a varios catalanes. Entonces, pero ya entra dentro de ese juego de no pensar las cosas, de es nacionalista, somos amigos, no sé, o sea, a mí me parece surrealista, es decir, o sea, intento encontrar una explicación, pero no la encuentro, o sea, no entiendo cómo hay alguien capaz de con una sonrisa darle la mano y agradecerle su presencia
a un asesino. No lo entiendo. Y que la gente lo aplauda tampoco lo entiendo. Y tampoco entiendo que la última huelga la convocara al sindicato de Carlos Sastre, que es un asesino condenado, ¿sí? Condenado por asesinar por lo menos a una persona, a bulto, ¿sí? De forma cobarde y ruin, con una bomba en lapa, una bomba en el pecho, o me parece que fue aquí, le puso un contador y cuando estaba yendo no sé si a casa, no sé dónde, le explotó la bomba y lo mató. Y a este le han entrevistado en la radio, como si de un héroe se tratara, en la radio pública catalana, y ese es el jefe, el capo, lo que es de la mafia, de los que encabezó la huelga, de la última huelga general, que no siguió absolutamente nadie, y los pocos cientos o los pocos miles que la siguieron cortaron 4 carreteras, porque los Mossos hicieron lo de siempre, ¿sí? Que es pobres no tienen la culpa porque reciben órdenes, ¿sí? De 4 desgraciados, y fueron pasivos, no hicieron nada, ¿sí? Pareció que paralizaron un país, ¿sí? No lo paralizaron. Eso sí, TV3 todo el día dando la matraca con la huelga, como si fuera una cosa de la sociedad, y capitaneada por un asesino, y la gente aplaudiendo a ese asesino. Entonces, esas son cosas surrealistas, absurdas, que pasan en una Cataluña que está profundamente enferma. Porque está profundamente enferma. Porque cuando uno se va a abrazar a Otegi, ¿sí? Ahí hay un problema serio. No, y aparte de Carlos Sastre, creo que también asesinó a un alcalde de Barcelona, que no sé si era Viola, no sé cómo se llamaba. Estaba su mujer en Plaza Sant Jaume con un cartel, Sastre asesino, es así. Son cosas que uno no entiende. El señor de tercera fila tiene el... Buenas noches, enhorabuena. Quería, no sé si puedo hacer 2 preguntas. Sí, incluso 3. Una primera pregunta es una duda, pregunta-duda. La segunda es una pregunta con una crítica. La duda es, en todo este debate que ha habido durante mucho tiempo, bueno, nosotros tenemos una hija que vive en Cataluña y hace un año, cenando en un restaurante, hablábamos del tema que se estaba generando y nos dijeron, tanto nuestra hija como el yerno, que mejor que no habláramos de ese tema, que nos podían oír, ¿no? Bueno, aquí se ha hablado siempre de si el derecho a decidir, el debate ha estado centrado siempre en eso, creo. Y mi duda es, ¿por qué no se ha hablado nunca, o por lo menos yo apenas lo he oído, de cómo iba a ser la vida en Cataluña el día D+1? Porque no se ha debatido cómo va a ser el transporte, qué va a pasar cuando los agricultores catalanes se queden sin los 3.500 millones de la política agraria europea, etcétera, etcétera. Y a mí me surge precisamente ese dilema. ¿Por qué no se ha insistido más en el debate, en hablar claramente de lo que podría pasar en Cataluña siendo independiente, que, bueno, por lo que se ve iba camino del desastre, y no en un debate, bueno, que se ha centrado en mentiras, eso parecían los sofistas griegos, y se ha hecho un debate en el aire? Esa es la primera pregunta. Esta y luego la otra, porque si no me voy a perder. O sea, respondo esta y luego la crítica. La crítica se la hago enseguida, es sobre su referéndum del balcón, que a mí no me ha quedado nada claro la presencia de los observadores internacionales. Y eso, en un ejercicio de transparencia, no me parece muy bien. En cuanto a lo primero, la voluntad de quienes nos gobiernan no es... o sea, el político lo que ha de buscar es que la gente sea más feliz. ¿Sí? Y el modo de conseguir que la gente se siente más feliz, ¿sí? Pues es en lo que está en la mano del político, que es facilitar aquellas cosas necesarias que el hombre necesita para poder desarrollarse. ¿Sí? O sea, el político no le tiene que dar al hombre de comer, no le tiene que hacer la cama, pero le tiene que dar las herramientas necesarias para que el hombre pueda desarrollarse. Sí, esa es la función de la política. ¿Qué pasa? Aquí no hay una voluntad política de ayudar a la sociedad.
pero ni en nuestro gobierno, ni en ningún otro gobierno. O sea, que hay una voluntad política de seguir en el chiringuito, de seguir cobrando, de ver a ver qué estrategia sigo, de qué manera engaño a los míos para que me vuelvan a votar, para que durante 4 años más pueda seguir cobrando 4.000 euros al mes, con todos los viajes pagados y todo solucionado. Entonces, aquí la voluntad que hay es esa. O sea, las personas importan una mierda, ¿sí? Y lo importante es, yo una vez porque el dinero es atractivo, el poder es atractivo, entonces ahora que ya tengo eso, ¿cómo lo hago para no perderlo? Entonces, en Cataluña lo que han vendido no es una sociedad mejor, porque no entra dentro de su voluntad. Lo que han vendido es una idea. Y si conseguimos esa idea, ese abstracto, esa utopía, que es la independencia, entonces tendremos una sociedad mejor. Pero no hablemos de cómo sea esa sociedad mejor, porque a lo mejor empezamos a darnos cuenta de que no es tan mejor. Y empezamos a meternos un castañazo. Y un poco es lo que ha pasado. O sea, cuando ha estado cerca se ha dado cuenta de que pues no, la gente no invierte, las empresas se van, la gente no está más contenta, hay más tensión en la calle, no es mejor. Entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Qué pasa en el día de que por qué no dicen lo que tal, eso. Entonces, si tú dices a la gente, mira, queremos hacer una sociedad, no sé, bueno, sí, también te lo dicen, ¿no? Que cuando Cataluña sea independiente las pensiones van a subir, creo, no sé qué, bueno. Pero hazlo fácil. O sea, serás libre y serás feliz. Ya está. Y ahora tienes un Estado brutal y opresor, como el del 15M, que te machacó a palos, pero que en este caso, como es el de España y no es el de Cataluña, pues sí que es opresor y es dictatorial y es brutal, que te oprime. Entonces, busca la independencia. Y luego, claro, aquí pasa, si se consiguiera, pasaría lo que ha pasado a lo largo de la historia, que es los burgueses aplastados por la bota de la izquierda. El Pucci utilizaría la CUP para ganar, ¿sí? Para conseguir la independencia, y luego la CUP le aplastaría la cabeza. ¿Sí? O sea, es lo de siempre. O sea, utilizan a los burgueses para conseguir la revolución. Y cuando se ha conseguido la revolución, a la guillotina. Ya está. Entonces, ahora tienen que vender una idea en la que todos puedan comulgar. Y la idea es esa. Libertad y felicidad. Y luego a lo del balcón, nosotros no teníamos tantos millones de euros para hacer venir a periodistas de todo el mundo que se creían nuestras mentiras. Entonces tuvimos que espabilarnos y contentarnos con los vecinos de las escaleras enfrente. Les pagamos el billete de tren y vinieron. ¿Alguna otra intervención? Aquí. Ahí delante, Rocío. El señor del azul. Hola, buenas. Partiendo de que el día 1 el independentismo también lo organizó un poco para acabar de tensar la cuerda, sabiendo que el gobierno iba a utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿No crees que el gobierno siempre ha ido un paso detrás del independentismo a la hora de, ya lo hablaste antes, de que habría que no solo leyes, sino crear otra idea de lo que es España, pero es que ahora ya pienso que se ha llegado tarde? ¿No crees que la estrategia del gobierno fue totalmente errónea respecto a la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sabiendo cómo lo iba a vender el independentismo, sabiendo qué es lo que buscaba y aún sabiendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad actuaron por mandato de un juzgado de Barcelona, que no vino de un juzgado de Madrid, aún sabiendo que no pegaron a gente por llevar, pegaron entre comillas, por llevar una papeleta en la mano, sino por hacer oposición a el deber de conseguir unas pruebas delictivas? ¿No crees que aún así el independentismo ha sido un filón y una mina de oro ese tipo de imágenes? O sea, eso de que el gobierno siempre ha ido un paso por detrás, bueno, o sea, ya lleva muchos años que ha descuidado todo lo que ahí está pasando. Es verdad que en los últimos meses esto de ir un paso por detrás puede haber sido una estrategia o cobardía. En cualquier caso, o sea, lo que pasó el 9 de octubre fue que el gobierno de Cataluña envió a la gente a votar sabiendo lo que pasaría,
porque sabían lo que pasaría. Luego empezaron a inflar números de heridos y tal, y que se me ha roto los dedos, que no sé cuántos, tal, ahí, bueno. Y les mandaron ellos, o sea, ellos son los responsables de que pasara eso. Y luego el gobierno de España, pues para limpiarse la imagen y para lavarse la cara delante del resto de españoles, pues como no había hecho lo que tenía que hacer cuando tocaba, lo que hizo fue mandar a las fuerzas de seguridad, y ya está. Entonces con eso el independentismo ganó en Cataluña, pero el gobierno ganó en toda España. O sea, utilizó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para limpiar su imagen. Allí ese día el independentismo había ganado, pero ellos solitos se han hundido en la miseria. O sea, el 1 de octubre habían ganado. Tenían lo que querían. 4 imágenes que no paraban de repetirse en bucle, las mismas 4 todo el rato, de 4 golpes, una lista de 1000 heridos, 1000 heridos. 1000 heridos es mucho, muchísimo, demasiado. No vi ninguna imagen de Puigdemont yendo al hospital a saludar a un hospital con cientos de heridos del 1 de octubre. Y ya está. Y los medios de comunicación, algunos extranjeros también, hablando de eso, ¿no? De la policía, tal, bueno, habían ganado. Pero luego han perdido. Y ganaron a causa de lo que el gobierno hizo, que fue abocar a su gente a lo que sabía que acabaría mal, y por culpa del gobierno, por no haber hecho a tiempo lo que tocaba y enviar a los cuerpos de seguridad a limpiar su imagen ante el resto de españoles, porque al final lo que importan son los votos. Entonces, si no quedo como defensor de la patria, ahora, aunque sea tarde y mal, no me van a votar, y me interesa. Y un poco ese es el gran miedo que tiene Rajoy, de pasar a la historia como el presidente que perdió Cataluña. Entonces, no han sabido hacer lo que tocaba a tiempo y ahora están cagados. Y ahora a ver qué pasa. No sé si he respuesto un poco a la pregunta. ¿Sí? Porque ¿qué faltaba por responder? Ya hubo un referéndum anterior, el 9N, El 9N, sí. y no se utilizó la misma estrategia. Ahora hubo un cambio de estrategia, probablemente porque sabían que Puigdemont es una marioneta, desde mi punto de vista, que sabían que era un tonto útil, que iba a llegar hasta el final, un tío sin miedo, que quería tener su cuota en la historia, y bueno, dijeron, bueno, este tío va a llegar hasta el final. ¿Por qué el gobierno cambió la estrategia? Pues no sé, el tiempo lo dirá, pero yo creo que sí, tú bien dices que ese día ganó el independentismo y después obviamente han ido perdiéndolo paulatinamente, y cada vez que así que abren la boca, pues la Marta Rovira con los muertos, ahora Puigdemont con el referéndum para salirse de Europa, cada vez que abren la boca casi, bueno, quitando para ese radicalismo que va a ser imposible que se piense el voto, pues cada vez que abren la boca, están echando tierra sobre sus propias ideas. Pero bueno, sí, más o menos iba por ahí. Yo pienso que la principal diferencia entre el 9N y el 1 de octubre fueron, yo creo que las formas. Más fue renunciando a cosas. El 1 de octubre hasta el final han dicho no, o sea, no tenemos nada, no tenemos censo, no tenemos papeletas, no tenemos el programa ese para, haremos voto universal, creo que no sé cómo se llama, no tenemos nada, pero eso va a ser un referéndum, o sea, hasta el final, no edulcoraron el mensaje, era el mismo. Entonces, ante eso que decían, pues el gobierno tenía que dar una respuesta. En una democracia, el Estado de Derecho, me parece que en España, en esta democracia, está consolidado. Y si se vulneran las leyes, es el único recurso que tenemos, que se tengan que cumplir. En plena República, en el 34, con Luis Companys, cuando declaró la independencia, se metieron unas tanquetas, se metieron 800 y pico personas en la cárcel y se acabó, diríamos, la rebeldía. Yo no quiero que se use la fuerza. Lo que no quiero es que se use la fuerza, diríamos, de los más, diríamos, en este caso, transgresores. Entonces, si el gobierno de Rajoy hubiese tenido el apoyo del señor Pedro Sánchez en su momento, hubiesen tenido la fuerza moral para parar esto a tiempo. Pero el señor Pedro Sánchez decía, independencia no, pero federalismo sí, hay que cambiar la Constitución, vamos a dialogar. ¿Cómo vas a dialogar con alguien que te dice, mira, yo quiero la independencia, yo voy a atracar el banco con educación, pero lo voy a atracar? Oiga, que no,
Eso es lo que han hecho. Y el señor Sánchez ha sido siempre traidor, no al gobierno, a España. Es decir, no ha sido leal, no ha tenido sentido de Estado. Ha tenido siempre un sentido oportunista para ver si debilitaba al gobierno, para ver si le entraba. Le daba igual su partido, le daba igual España. Él tenía que debilitar y de alguna manera socavar. Y esto es lo que han conseguido. Y ahora, a última hora, le tendió la mano al gobierno, a última hora. Creo que el señor Rajoy ha tenido mucha paciencia. Si no llega a tener esta paciencia, se hubiese dicho que era un autoritario. Y si tiene paciencia, se dice que es pusilánime. Este es el país de la demagogia. Muchas gracias. Le rogaría que, si tiene pregunta que hacer... Pues que analice lo que digo. Sinceramente creo que todo esto se ha, diríamos, producido porque no ha tenido la oposición la lealtad de apoyar al gobierno en una deslealtad por parte de los catalanes, de este tipo de catalanes. Nada más. Muy bien, gracias. Bueno, o sea, para mí estos son juegos políticos. O sea, yo lo que sí que veo es que la solución a esto, por suerte o por desgracia, no vendrá por los políticos, vendrá por la gente. Como ha pasado en Cataluña, sí que ha habido asociaciones, pero principalmente la fuerza de la calle, de la gente que hemos salido a la calle esos últimos meses, ha sido espontánea, nuestra, de la gente que se ha empezado a organizar de forma espontánea. Entonces, si hay alguna llama viva de esperanza de lo poco que pueda quedar ahora mismo de España, está en la gente. Porque los políticos llevan muchos años y años y años demostrando que lo único que les importa es no salir de allí. No salir de allí. Y en el discurso, o sea, el discurso que tienen es una buena prueba de ello. O sea, el discurso que es un discurso triste, un discurso apagado, un discurso que no se lo creen ni ellos, es un discurso legal y es un discurso acomplejado. Entonces es prueba de que ni ellos están enamorados de lo que dicen, ni se lo creen, ni son la solución a nuestros problemas. Muy bien. La última, de periodista a periodista, seguramente. Bueno, yo no soy periodista porque no tengo el TFG. Oficialmente soy estudiante de bachillerato. Bueno, lo mío es rápido. Dijiste que a los gobiernos las personas le importan una mierda. Entonces, yo me pregunto... No todas. Vale. Hombre, tu familia supongo que no. Yo me pregunto, entre la gente, porque se habla mucho de que el diálogo es imposible, el diálogo ahora mismo entre el gobierno y el gobierno, pero entre la gente, como puede ser que tu vecino sea independentista y tú no lo seas. La cosa es, ¿existe la posibilidad de un diálogo entre la gente? O sea, de poder entender, porque si hay una brecha social, que claramente hay entre unos y otros, entre ellos y unos otros, que eso no permite una comunicación real. La cosa es, yo pienso, ¿no? Si a los gobiernos realmente a nivel social esto no les preocupa a la gente le preocupa el vecino, le preocupa solucionar. Hay una posibilidad de que, por lo menos, si no son los políticos, la gente se puede llegar a entender, a sentarse en un restaurante, que este señor pueda hablar de que él considera que esto es un problema y que nadie le salte encima, y al contrario. No, porque, bueno, al final gobiernos pues nos gobiernan, pero ¿y la gente, no? ¿Qué hay de la empatía, de la posibilidad de diálogo sin caer en el absurdo y en el insulto? Porque yo personalmente lo veo como la única solución a esta locura. No sé qué opinas. Bueno, o sea, para que haya un diálogo, lo primero que uno tiene que tener en la cabeza es lo que decía antes, ¿no? O sea, hay ideas que son despreciables, tú me puedes decir algo que tú piensas y yo decirte que eso que tú piensas es un desastre, pero yo no faltarte respeto. Entonces, mientras haya ese respeto entre las personas, será posible hablar, ¿sí? Será posible. Ahora, entendiendo diálogo como acercamiento a posturas comunes, yo creo que esto es más complicado en este tema y en muchos otros, porque vivimos en una sociedad que ya tenemos unos telediarios que se encargan de razonar por nosotros, entonces lo que sería el raciocinio lo tenemos un poco desarrollado. Entonces funcionamos a base de, bueno, hay una serie de mantras, una serie de frases que son, esto es un derecho, esto es inmoral, esto no sé qué, esto tal, cosas que tenemos muy asumidas, que nunca nos hemos planteado si alguna vez hemos pensado y hemos razonado por qué son así, y hay así de cosas. O sea, ahora está la independencia, pero hay temas morales, hay temas de todo. Entonces, tú puedes hablar con un amigo y tú le puedes respetar porque tú sabes que él es más importante que cualquier idea, más importante, y que por él morirías, pero por su idea de mierda no morirías, no harías nada. ¿Sí? Pero
llegar a posiciones comunes si no hay esa voluntad de raciocinio, de pensar la realidad, es muy complicado. Entonces podemos llevarnos bien, podemos ser buenos amigos, podemos incluso a veces pues, llegar a hablar del tema, pero llegar a puntos comunes se puede dar. Con 3 o 4 cervezas por en medio se puede dar, pero es complicado. Yo creo que es complicado. Lo que no quiere decir que tengamos que ir a gritos, ya digo, o sea, se puede tener una amistad, ¿sí? Pero en cuanto a ese tema, llegar a puntos comunes, veo complicado. O sea, te digo, o sea, es que en este tema y en tantos otros, o sea, es que es mucho más fácil no pensar. Es mucho más fácil no pensar la realidad de las cosas que nos envuelven. Es mucho más fácil no pensar el porqué, la razón de por qué todo el mundo me está diciendo que esto está mal. ¿Por qué? ¿Alguna vez he pensado por qué eso está mal? ¿Por qué a todo el mundo esto le parece bien? Ah, porque es un derecho. Ah, porque es libertad. ¿He pensado alguna vez por qué? Entonces, si estamos dispuestos a hacer eso, pues sí que podemos llegar a puntos comunes y podemos irnos desprendiendo de capas de prejuicios y tópicos y tal, pero si no es complicado. No sé si te he respuesto. Sí. Muy No bien. soy como los gallegos que responden con preguntas, ¿no? Es broma. Muchas gracias, Jaume, por haber venido, por haber venido en tu estado físico en el que estás, por haber perdido el desodorante y que espero que mañana lo encuentres. Yo he comprado un desodorante igual que el mío. Voy a hacer propaganda. Lancaster. Un desodorante de crema que va súper bien porque casi no tiene... Es que yo siempre... mi amigo también se lo ha comprado porque le he convencido. No huele casi, entonces tú te lo pones y la ropa, aunque sudas, no coge olor fuerte de desodorante, como te pasa con otros desodorantes. Entonces puedes utilizar la misma ropa 2, 3 y 4 veces. Eso yo os lo he dicho, pero... no, es Lancaster. Ah, pues buena pregunta. Pues estaría encantada. Si me hubiesen dicho, lo hubiese invitado, ¿eh? Es la impulsora de todas, ¿eh? Mis padres. ¿Cómo? No, en este caso no. No hay subvención de pero ninguna luego sí que casa os diré a externa. todos un poco. Pasáis con el dedo y se ponen desodorante. Bueno, Jaume, pues muchas gracias. Y esperamos verte mañana en Telemiño. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Buenas noches.